Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros, cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. La carta, esta epístola a los hebreos, fue escrita principalmente para evitar la apostasía. Vemos esto en el capítulo 2, en capítulo 3, en capítulo 6, bueno, a través de esta epístola. Y luego ya llegando a los últimos capítulos, como el capítulo 10, texto que yo mencioné, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La obediencia a esta exhortación tiene mucho que ver con el tema de la apostasía. Es para evitar la apostasía. No dejar de congregarse. Se refiere a los servicios de la iglesia, principalmente el primer día de la semana para participar de la cena y hacer la ofrenda y los demás actos de culto. Pero también la iglesia tiene otras reuniones y todas son muy importantes. Y en esto también estamos enfatizando que cada hermano, cada hermana, cada miembro es como guarda de su hermano en Cristo. La mayoría de los miembros de la iglesia de Cristo que se apartan de la iglesia son los que no tienen lazos fuertes con los otros miembros de la congregación. Lo puede observar. Puede fijarse en esto. Miembros que se enfrían, se desaniman, dejan de asistir. Pregúntese, ¿cómo está su relación con los demás miembros? Y la gran mayoría de ellos simplemente no han formado lazos familiares. Somos familia. Al decir hermano y hermana, esto significa algo, somos familia. Entonces debe haber relación estrecha. Ahora, Hebreos 10, 24, que cada uno considere a los demás. Significa estar consciente de su hermano, tomar muy en cuenta a tus hermanos, estar atento a no ignorar, no descuidar, no ser indiferente hacia los demás hermanos. Más bien estar sinceramente interesado y solícito por el bien espiritual de tus hermanos. En Lucas 12, 24 y 27, enseña Cristo que sus discípulos consideren cuidadosamente los cuervos y los lirios del campo. O sea, fijarse atentamente en ellos. Es la misma palabra. Hechos 11, versículo 6, Pedro, describiendo su visión, dijo,
fijé en él, en ese lienzo que bajó del cielo, y dice, consideré y vi. Consideré y vi. Él está observando todos los animales inmundos. Y el Señor en esa visión le dice, pues levántate, come. Y dice Pedro, no, pues yo nunca he comido carne inmunda. Pero en esa visión, Dios estaba diciendo a Pedro que lo que Dios había limpiado, que no lo llame inmundo. Hablando de que ahora abrió la puerta de salvación a los gentiles. Eso es en Hechos 10 y Hechos 11. Ok. Pablo dice, según a Timoteo 2:7, considera lo que digo, considera, poner atención, fijarse. Hebreos 3:1, considerad plenamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Primero de Pedro 3:7 enseña que el marido fiel considera a su esposa. Vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Por tanto, cada cristiano debe tomar muy en cuenta a sus hermanos en Cristo. No es cuestión de que yo voy a la iglesia, yo voy a participar, yo voy a cantar y tomar la cena y yo. No, usted es miembro de un cuerpo. Miembro de un cuerpo. Coordinado con los demás miembros. Y por eso usted considera a los demás miembros, los toma en cuenta. Son como familia, son como cuerpo. Considera cuidadosa y solícitamente las pruebas, las dificultades, las flaquezas unos de otros, con el propósito de estimular el uno al otro a tener más amor y demostrarlo en buenas obras. Es lo que el texto enseña. Otra vez, somos hermanos. Tenemos el mismo Padre, somos familia, compartimos toda bendición espiritual, compartimos los mismos deberes, soportamos básicamente las mismas pruebas, tenemos el mismo propósito en este mundo y debemos pues ayudarnos y alentarnos unos a otros para poder realizarlo. Entonces, ¿por qué y cómo? ¿Por qué y cómo considera el cristiano a sus hermanos? Bueno, Hebreos 10:24, esta palabra se refiere al estímulo o la excitación espiritual que cada cristiano debe provocar en sus hermanos, estimular. Es palabra común, palabra entendible. El amor de este texto es agapao, el amor de buena voluntad, el amor que busca el bien de los demás. Es el amor de comprensión inteligente, unido con el propósito sano. Y esta clase de amor siempre produce buenas obras. Es un amor vivo, activo, y produce buenas obras. Este amor es conocido solamente por sus acciones. Si no tiene acciones, entonces es nada más una palabra. Es como dice Santiago en cuanto a la fe sin obra está muerta. Es nada más una palabra. Pero una fe viva produce acciones, produce obras. Entonces, es la raíz de las buenas obras. El Señor requiere que hagamos buenas obras. ¿Cuántos textos
Hechos 10, Tito 3, en Tito 2 y 3, como 3 o 4 veces. Habla de buenas obras, Santiago 2, todo el capítulo, desde luego. Y sin faltar, habrá buenas obras entre nosotros. Si cada hermano considera a los demás hermanos, los toma en cuenta y busca el bien de ellos, quiere estimularnos al amor y buenas obras. Esa es la hermandad que Dios desea. Ahora el 25 enfatiza algo de suma importancia: asistir a los servicios, no dejar de congregarse, para estimularnos al amor y buenas obras. Hebreos 10:25 se cita frecuentemente para estimular a los miembros a asistir a las reuniones, pero en este texto la expresión no dejando de congregarnos explica cómo nos estimulamos los unos a los otros al amor y buenas obras. No solamente estimularnos para asistir, sino que debemos asistir para estimularnos a buenas obras. En las reuniones mismas, desde luego, recibimos aliento, recibimos estímulo. Eso es para estimular. Pero en turno, la asistencia produce las buenas obras. Los cantos, vamos uno por uno. Los cantos. ¿Qué hacemos cuando cantamos himnos? Bueno, la Biblia explica: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nos enseñamos. Todos estamos cantando. Y en eso estamos enseñando el uno al otro. Estamos exhortando el uno al otro. El himno de invitación. Toda la iglesia está invitando a la persona que no ha obedecido al Evangelio. Hermanos y amigos, es por eso que el instrumento no cabe. La Biblia no autoriza nada, el instrumento para la iglesia, no. El instrumento no enseña, no exhorta, más bien pues distrae. La gente le gusta la música instrumental para divertirse. Es entretenimiento, pero no es culto. No es adorar a Dios. Adorar es enseñar, exhortar, animarnos. Estamos hablando de la mente, de pensamientos y de estudio bíblico. Nos enseñamos y nos exhortamos cuando cantamos en la asamblea. Hay que enfatizar esto. Mucho, hay que enfatizarlo. Todos deben cantar porque todos deben enseñar y exhortar. El miembro que por cualquier motivo no participa en el canto simplemente está indicando indiferencia. Indiferencia hacia el exhortar y animar y enseñar a sus hermanos. Sí, yo sé, todos lo hacemos unos a otros, unos y otros. Pero eso cuenta. Eso es de mucho estímulo. Un servicio de cantos anima. Es algo que mueve el espíritu y uno se siente bien y contento y feliz cantando los hermosos himnos espirituales. Todos deben cantar. No debe haber nada de solos y duetos y cuartetos y coros. Eso es para divertir. El Señor no quiere eso. Obviamente esto es congregacional. Obviamente. Todos los miembros participando, todos cantando
para enseñar y exhortar y animar y estimular. Un pensamiento que cabe aquí, tal vez no sea necesario, pero si hubiera, no lo hay, pero si hubiera mandamiento de usar instrumentos, entonces obviamente cada miembro tendría que tocar instrumento, porque cada miembro debe cantar. Y si eso incluye o implica si está involucrado el instrumento en ese mandamiento, como algunos enseñan. Algunos dicen, pues la palabra griega es esto y aquello, y está involucrado el instrumento. ¿De veras? En primer lugar, no es cierto. Pero entonces cada miembro, joven, anciano, todos tendrían que tener su instrumento para cumplir con. No, eso es pura insensatez. Eso no. Es de la ley de Moisés, segunda de Crónicas 29-25. Ley de Moisés, mandamiento de Dios. Los levitas cuando quemaban el holocausto tocaban címbalos y salterios y todo eso, los instrumentos. Y ahora, ¿cuántas iglesias ofrecen animales, holocaustos en el servicio? No son nada consecuentes. En primer lugar, la ley de Moisés era para los israelitas. Nunca era para nosotros, pero mucho menos ahora que estamos bajo la ley de Cristo. Y Cristo mismo, en la cruz, él clavó la ley de Moisés, puso fin a la ley, aún para los judíos. No. Ahora, los himnos estimulan y animan. Por eso debemos llevar el compás lo mejor que podamos, ¿verdad? Y no, como decimos, no arrastrar los himnos como si estuviéramos indiferentes. O sea, cantarlos respetando el compás y que sea cantado bien para animar. Y que nadie queda aburrido, ¿verdad? Que no se canta bien. Muy bien, los himnos no son para divertir ni para adormecer, son para alabar a Dios. Ok, la predicación. La predicación debe enseñar, exhortar, corregir, amonestar, estimular, usando la palabra de Dios. La predicación debe ser predicación de la palabra de Dios. La predicación no es para estar contando historias, experiencias y cuantas cosas que mucha gente prefiere eso, porque quieren ser divertidos. Pues la palabra de Dios es interesante y es algo que nos anima, es para, como dice el texto, estimular para buenas obras. Pero es indispensable que cada sermón se prepare bien y que se presente con ánimo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Entonces la predicación de la palabra debe corresponder a esto. No predicarla como letra muerta, sino como el Evangelio es, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios. Y tiene vida. Entonces el deber del predicador es muy grande, pero también el oyente. El oyente.
El predicador prepara un buen tema bíblico y lo presenta así con todo el talento que tenga y la gente, los oyentes, ponemos atención, escuchamos, estudiamos, pensamos, recibimos el alimento de la palabra para que la palabra obre en nosotros. La palabra de Dios, dice Pablo, actúa. ¿Se acuerda? La palabra actúa en vosotros, obra. Claro que sí. Pero hay que poner atención y recibirla en el corazón. Y los demás actos de culto, en fin, todo el servicio debe ser alentador. El acto de participar de la mesa del Señor debe ser muy, pero muy edificante. Porque el pan es la comunión. Al comer el pan, dice primero a los Corintios 10:16, es comunión con el cuerpo de Cristo. Y la copa que bebemos es comunión con la sangre de Cristo. Un acto divino, acto sagrado. Y es de mucho valor para el alma estar en comunión de esa manera. Estar en comunión con Cristo y con la muerte de Cristo y todos los beneficios de la cruz. En las oraciones, desde luego, nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, alabando a Dios, dándole gracias y luego haciendo las peticiones. Y hermanos, es muy, pero muy importante que el hermano que dirige la oración congregacional, que hable bien, que alce la voz, hable despacio y que le entiendan hasta allá, hasta la última banca, porque la oración es congregacional, no es oración privada de él. Él no está en casa, está en la reunión de la iglesia. Es algo formal y sagrado. Y debe orar para que todo miembro en toda la iglesia pueda decir el amén al concluir la oración. Y eso es de mucho estímulo para el cristiano. Y la ofrenda no es simplemente dar dinero. La ofrenda es comunión. La ofrenda es comunión. Tenemos comunión con los hermanos necesitados que ayudamos con la ofrenda, con evangelistas que ayudamos con la ofrenda. Tenemos comunión con ellos. Participamos con ellos. Participamos con los hermanos enfermos en sus necesidades y tenemos comunión con los evangelistas que están predicando el evangelio y convirtiendo gente y estableciendo iglesias. Es una bendición mutua. Es bendición para los que reciben la ayuda, pero es bendición para los que estamos ofrendando, proveyendo la ayuda. La ofrenda, muy, pero muy importante. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué tienen algunos la costumbre de descuidar la asistencia? Bueno, la razón principal es el desaliento. Y ese es el tema. Ese es el tema. Que cada cristiano considere a los demás, unos a otros, para evitar eso, para estimular y combatir el posible desaliento. El desaliento mata. Por el desaliento, bueno, en aquellos tiempos de cuando Hebreos fue escrita, pues había mucha oposición, había mucha persecución. Y eso afectaba, desde luego.
pero al asistir y participar en el culto, cobraban ánimo, ganaban fuerzas para resistir. Y así el cristiano, entonces el cristiano fiel persevera a través de esas pruebas. Pero tan importante. Posiblemente algunos dejen de asistir o no asisten fielmente porque no les gusta el predicador, no les gusta como él predica. O tiene alguna queja. Ok, pero que examine, que cada quien examine su propia vida, examine su propio corazón, examine su propia condición espiritual. En lugar de estar ahí juzgando a los demás, piensa en su propia condición y luego anímese a ayudar a los demás, aún animando al predicador. Él también tiene que combatir el desaliento, claro. Pero en la mayoría de los casos, eso es puro pretexto. Es que buscan, ellos quieren culpar a alguien más. No son fieles, son indiferentes y quieren culpar a otros. Eso es pura niñería. Es pura niñería. Cada miembro, anímese, sea maduro, sea responsable, no seamos como niños fluctuantes. Pero sea lo que sea la causa del problema, el pensamiento principal de Hebreos 10, 24, 25 es que no dejen de congregarse. Estamos hablando de agradar a Dios. Estamos hablando de recibir beneficio espiritual. Y luego, volviendo al tema, en esto, siendo fiel en asistencia, uno considera a sus hermanos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien. La fe, la esperanza, el amor. Es muy interesante. Aquí en Hebreos y en muchos textos vemos la combinación de la fe, la esperanza y el amor. Por ejemplo, en 1 Corintios 13 y versículo 13 lo dice. La fe, la esperanza, el amor. Estos tres. ¿Se acuerda? Colosenses 1, 4, 5. Vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. También en Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Esas tres cosas son compañeras. Son tres cosas compañeras. Vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación. Pensamiento pero muy hermoso. Bueno, muchos otros textos que podríamos leer e incluir, pero el tiempo ya se acabó. Y hermanos, quiero animarles a que animemos, estimulemos los unos a los otros. Se necesita. Todos lo necesitamos. Y por eso Hebreos 10, 24, 25 se escribe a todos. Y nadie está exento. Así es que cada quien considere a sus hermanos expresando el amor, el deseo de producir buenas obras. Muchas gracias por su muy buena atención y que el Señor les bendiga.